Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Es un gusto poder conectarme nuevamente con ustedes, queridos hermanos en Cristo, querida iglesia, queridos amigos. Y hoy voy a continuar con un tema que he estado explicando en las semanas posteriores, que ya tengo tiempo desarrollando. Y bueno, quiero explicar un poquito que mi deseo con este tipo de videos es instruir a la iglesia, es equiparles, como dice la palabra de Dios, equipar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para amarle, para servirle, para conocerle. Pero dentro de la vida cristiana existe un proceso de descubrimiento, de encontrar qué es lo que la Biblia enseña de diferentes temas sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la salvación, sobre el pecado, sobre las cosas de los últimos tiempos. Y es a veces como un laberinto, como navegar en un laberinto para saber por dónde está la salida, cuál es la respuesta correcta, cuál es la posición doctrinal o teológica correcta en cuanto a diferentes temas. Y ha habido tres temas principales que han ocupado mi corazón. El Señor, para los que me conocen, saben ustedes que el Señor me dio la oportunidad de ser abogado en México, de estudiar la carrera de leyes y de poder experimentar en la vida de mis padres que ellos conocieron a Cristo, el Señor los rescató y luego yo conocer a Cristo como mi Salvador y poder compartir mi fe con muchas personas que me rodeaban, incluyendo personas que tenían otras creencias, otras religiones, o sectas que estaban engañados dentro del error. Y a través de este proceso de caminar con Dios he podido adentrarme en la escritura, he podido tener el privilegio de equiparme profesionalmente como una persona que estudia teología y he visto la respuesta de muchas preguntas y de muchas confusiones que la gente tiene en nuestros tiempos y creo firmemente que Dios está interesado en su verdad. Dice, la escritura nos habla en el libro de Judas, Judas es uno de los apóstoles del Señor, escribe una iglesia y dice que tenía gran solicitud o deseo de escribirles acerca de la común salvación, pero que le había sido necesario hablar sobre que contendieran ardientemente por la fe que ha sido entregado a los creyentes. Y como cristiano he visto que en nuestros tiempos ha habido tres movimientos que me preocupan. El que menos me preocupa es el que más me ha adentrado últimamente, que es el de calvinismo. Y digo que menos me preocupa porque aquellos que han abrazado esta posición denominada común o popularmente calvinismo son la mayoría de ellos, si realmente han nacido de nuevo, si realmente han creído en Jesús para salvación, pues son nuestros hermanos en Cristo y podemos tener muchísimas cosas en común, inclusive podríamos estar en la misma iglesia con diferentes entendimientos de cómo sucede la salvación de las personas. El calvinismo es atribuido este nombre al reformador Juan Calvino, francés, que estuvo ejerciendo mucho ministerio en Ginebra, Suiza, y él escribió vastos tomos de teología y su entendimiento era el entendimiento monergista, o sea, de que Dios en la salvación solamente Dios actúa. Y como cristianos nosotros creemos que la salvación es por supuesto solamente de Dios, pero es Dios quien en su soberanía determina en las escrituras, cuando abrimos la Biblia, Dios determina que la salvación es disponible a todo aquel que cree. El Evangelio, dice Pablo a los romanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces nosotros creemos que el calvinismo es una posición errada teológicamente, esta es mi posición, mi convicción, eso sin quitar mi amor y respeto hacia la persona que crea diferente. Porque Dios bien podría haber soberanamente elegido quién iba a ser salvo, pero el asunto no es si Dios puede hacerlo, el asunto es qué dice Dios sobre cómo salva Él a las personas. Y hay que ir a las escrituras. Lo interesante es que el calvinismo generalmente se presenta como una posición doctrinalmente muy fuerte en cuanto a estar anclada en la teología, en cuanto a hacer exégesis del texto bíblico. La palabra exégesis significa guiar fuera el significado real que cada pasaje bíblico tiene. Pero en realidad lo que he estado mostrando en estos videos es que cuando analizamos cada versículo bíblico que sostiene como una columna la posición o la convicción calvinista de la salvación, es decir, creer que Dios eligió quién va a ser salvo y que Dios dejó que el resto de la humanidad se perdiera sin posibilidad alguna de salvación. Nosotros creemos que cada uno de esos textos prueba lo contrario y lo hemos visto y usted puede suscribirse al canal de Tu Iglesia Vida o a mi canal de Carlos Andrés Moore y puedes encontrar bajo el playlist o la lista de temas sobre el calvinismo, vas a encontrar ahí varios versículos. Yo les digo de que he estado haciendo explicación de versículos claves que sostienen el calvinismo, pero también he estado combatiendo
una doctrina de nuestros tiempos que se ha arraigado muchísimo tristemente ha desviado a muchos cristianos, que es lo de la posición de raíces hebreas o judaizantes actuales, donde ellos genuinamente creen que son el Israel de Dios y que la Torá o la ley del Antiguo Testamento es una ley vigente para nosotros como cristianos, en la que estamos sometidos al grado que debemos nosotros circuncidarnos, que tenemos que guardar con apego el Shabbat, que tenemos que guardar las fiestas o las festividades judías. Y lo triste es de que puedes encontrar canales con cientos de miles de suscriptores y con disque testimonios de la gente diciendo, gracias a Dios que Dios me quitó los ojos, la venda de los ojos y salí del cristianismo. O sea, cuentan testimonios de que pensaban que había algo más y en realidad es una posición reciente de 20 años para acá. Es una posición errada totalmente y es una posición que tiene en contra muchos versos bíblicos y libros bíblicos como la carta a los Gálatas, segunda de Corintios, Filipenses, la carta a los Romanos. Claro que ellos encuentran maneras de torcer las escrituras y decirte que significa otra cosa que lo que realmente significa. Y ese es un tema que es cercano a mi corazón, que quiero seguir expandiendo y en cuanto pueda voy a seguir haciendo videos de ese tema. Y el otro tema es el tema del catolicismo romano. Acabo de hacer una serie de 2 videos y luego presentamos el video completo que se llama ¿De dónde surge la Iglesia Católica Romana y de dónde surgen los protestantes? Si no has visto ese video, es un video lleno de contenido histórico del desarrollo de la iglesia. Te animo muchísimo a que vayas y te conectes y lo veas. Y si es de bendición para tu vida, compártelo con otros en tu muro porque hay mucha gente que necesita saber esa verdad. En nuestros tiempos ha habido algunos sacerdotes o algunos apologetas católicos romanos que lo que ha pasado es que algunos católicos han endurecido su corazón a poder darse cuenta que necesitan la salvación de Cristo y en vez de eso han encontrado el refugio en una supuesta iglesia verdadera a través de los sacramentos de la Iglesia Católica. Entonces tengamos mucho cuidado es necesario más que nada prepararnos para poder compartirle a nuestra familia que se encuentran engañados en doctrinas de los hombres en vez de estar en la libertad de Cristo. Y bueno, quiero adentrarme al tema que tenemos en este día, que es sobre el calvinismo, y quiero ahora sí que como dicen, la carne deshebrada, deshebrar este versículo de Juan capítulo 6. Cuando tengo la oportunidad de platicar con mis hermanos en Cristo calvinistas, uno de los pasajes más citados cuando tienes una plática o un debate o un diálogo con alguien que abraza la posición del calvinismo es, sin duda alguna, tiene que salir allí Juan capítulo 6, verso 44. En Juan capítulo 6, verso 44, el Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre o si el Padre no le trae. Vamos a verlo. Este versículo dice así, según la versión. Yo últimamente he estado usando mucho la versión de la Nueva Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas es una Biblia bastante pegada a la estructura del griego original, y utilizo la nueva porque es un poquito más sencilla en su lenguaje. Pero en ocasiones voy a la Reina Valera o utilizo versiones. Siempre me gusta mucho ir a BibleGateway.com porque ahí puedes encontrar muchas versiones en español. Me gusta leerla Dios habla hoy para contarle historias a mis hijos porque es muy sencilla, muy fácil de entender, y yo creo que un nuevo cristiano sería una excelente Biblia, igual la de Nueva Traducción Viviente. Pero generalmente en mis estudios utilizo mucho la Nueva Biblia de las Américas. Dice aquí, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final, en el día postrero o en el día final. Ok, este pasaje es un pasaje que lo analizas y dices, a ver, espérame, ¿qué es lo que dice aquí nuestro Señor Jesús? Dice que nadie puede venir a Él, o sea, nadie puede venir a Jesús si no lo trae el Padre que lo envió. Y obviamente que una vez que alguien está en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados y que ha confiado en Jesús para salvación, ha sido sellado por el Espíritu de Dios como propiedad de Dios. Y dice la Escritura que el que está en Cristo es una nueva creación y que nosotros tenemos vida eterna una vez que estamos en Él. Entonces dice que eso es la promesa de que Dios nos resucitará en el día final. Entonces nadie puede venir al Padre, a Jesús, a menos que el Padre le traiga. Lo que el calvinismo entiende de este versículo es que nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no lo eligió y le regenera para poder ser salvo.
O sea, de acuerdo al calvinismo, el calvinismo utiliza medias verdades, utiliza verdades en las escrituras. La Biblia nos dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, si la gente se encuentra ciega espiritualmente, si se encuentra muerta espiritualmente en sus delitos y pecados, entonces no puede venir a Cristo, es lo que dice el calvinismo, a menos que Dios le resucite, a menos que Dios venga a su corazón, le regenere el corazón, y ya que Dios le regenera el corazón, pues entonces esa persona puede abrir sus ojos, Dios le da la fe y esa persona viene a Cristo y es salva porque el Padre le eligió y lo arrastró o lo trajo. Sin embargo, esta posición calvinista no es la posición de la Biblia en sí misma. Y vamos a ver qué tan sencillo es este texto a la luz de su contexto, de lo que habla el Señor Jesucristo en Juan 6, que es realmente increíble cómo el calvinismo sigue usando este texto cuando en su contexto no dice lo que ellos creen. Quiero, antes de entrar al contexto y ver Juan 6, quiero aclarar algunos puntos. En primer lugar, en muchos pasajes bíblicos se invita a las personas a venir a Dios, a venir al arrepentimiento y a venir a la salvación. Yo creo que estos puntos que estoy compartiendo son puntos que hasta las personas que son calvinistas, que creen que Dios eligió a algunos o algunos piensan que Dios eligió para perdición al resto o que sencillamente eso se conoce como doble predestinación. Y de hecho eso creía Juan Calvino. La doble predestinación se puede encontrar en su escrito de los institutos de la religión cristiana. Pero muchos calvinistas dicen, no, yo creo que Dios, todos merecíamos el infierno, pero Dios eligió salvar a algunos para mostrar su misericordia y su gloria, y pues Dios no es injusto porque Él decidió salvar a algunos, dicen ellos. Pero aún la gente que es calvinista, en muchos pasajes bíblicos se invita a las personas a venir. Un calvinista diría, amén, hermano, estoy de acuerdo con eso. El calvinista más fuerte te dirá que la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, se abre la invitación a que las personas vengan al Señor o al arrepentimiento. Se asume en la Biblia que las personas pueden venir. Se asume, ¿por qué se asume? Porque si no se pudiera venir al Señor, el Señor nunca diría, venid a mí. Nunca diría, vengan a mí los que están trabajados y cargados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se asume que las personas pueden venir al Señor cuando el Señor les invita a venir o ante esa invitación. Se hacen invitaciones continuas a lo largo de la Escritura y abiertas a todo el que cree. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, dice el Señor Jesucristo. Otra cosa es que existe lamentación por aquellos que no vienen. Dice hasta en Romanos se repite esta frase de los profetas donde decía, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, dice el profeta Oseas, que extiende sus manos a Israel para que Israel venga al arrepentimiento, pero Israel no quiere venir al Señor a pesar de que era el pueblo elegido a través del cual vendría la promesa del Mesías. Y Jesús se lamenta sobre Jerusalén y dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, que estuvieras bajo mi protección, bajo mi salvación, que vinieras a mí y no quisiste? O sea, Dios quería traerlos bajo su salvación, por eso les envió profetas, pero los apedreaban y no recibían el mensaje de Dios. Dice, ¿cuántas veces quise juntarte, pero no quisiste? También vemos que Dios reclama a aquellos que no vienen por su incredulidad. Los profetas constantemente reclamaban al pueblo por la dureza de su corazón. Ya desde el libro de Deuteronomio se hablaba de circuncidar el corazón, de echar fuera del corazón las cosas que eran contrarias al Señor, porque era un pueblo rebelde, el pueblo de Israel, constantemente. Dios reclama a aquellos que no vienen y les reclama por su incredulidad, por no haber venido al Señor, por no haber confiado en el Señor, por no haber creído en el Señor. Entonces, a la luz de esta verdad bíblica, Juan 6:44, no tendría sentido decir que nadie puede venir a mí, si Jesús lo dijera, si el Padre no lo eligió para ser salvo.
Porque imagínate Jesús, nadie puede ser salvo a menos que el Padre le haya escogido. Entonces, ¿cuál era el propósito de estar predicando y llamando a las personas a la salvación? Bueno, el calvinista dirá para que a través de la proclamación del Evangelio los escogidos respondieran y vinieran a la salvación. Sin embargo, eso es un concepto ajeno a la Escritura, porque cuando el Señor envía su palabra, siempre su deseo es que la gente que escucha, todos respondan y vengan al arrepentimiento o a la salvación. ¿Qué es lo que Juan 6:44 realmente dice? Mira, ahí pongo un ejemplo de un tren donde a veces podemos ver solo el vagón de Juan 6:44 y decimos, no, pues sí, aquí dice que nadie puede venir a Jesús a menos que el Padre lo traiga. Entonces significa que nadie puede arrepentirse a menos que el Padre le haga creer o lo haya elegido o le regenere el corazón para creer. Pero hay que ver lo que dice antes. ¿Cuál es la locomotora que jala ese vagón de tren? Y qué tipo de locomotora es o de tren, ya que vemos también el vagón que viene atrás. Y eso es el contexto, ver lo que está delante y atrás del texto. Y vamos a ver que en Juan capítulo 6, vemos que en Juan 6, 1 al 15, vemos la alimentación de 5,000 personas, donde Jesús hace un milagro y alimenta, una multiplicación de peces y panes, y alimenta 5,000 personas hambrientas que habían venido a escucharlo. Y ahí vemos que Jesús es una señal donde vemos que el Señor, al multiplicar la comida y alimentar al pueblo, Jesús es el alimento que el Padre ha enviado al mundo para que el mundo sea sustentado con el alimento de Dios o con lo que nos va a dar vida, porque la comida es vida, te nutre para vivir. Y vemos que Jesús, se adelantan los discípulos y Jesús anda sobre el mar, hace un milagro y llega al otro lado. Y cuando llega al otro lado, Jesús empieza a hablarle a algunas personas sobre que Él es el pan del cielo. ¿De qué está hablando Jesús? El pan de Dios, el pan que Dios envió al mundo. Y en el verso 6:41, en el capítulo 6, dice que la gente murmuraba entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. El contexto es que Jesús les dijo, trabajen no por la comida que perece, porque algunos seguían a Jesús porque veían que Jesús los alimentaba, que Jesús proveía el alimento por el cual ellos se esforzaban trabajando. Y tristemente en nuestro tiempo mucha gente busca a Dios solo por los beneficios y no busca a Dios por darse cuenta que Él es el dador de nuestra vida, que Él nos ama, que dio su vida en una cruz para que seamos de Él, para que caminemos siguiéndolo a Él. Y hay gente que solamente busca la bendición, pero no busca al dador de las bendiciones, que es Dios, que sin Él no tendríamos nada. Pero dice que murmuraban, o sea, estaban diciendo, pero ¿qué está diciendo? Está loco, ¿cómo que Él es el pan que descendió del cielo y que el que come su carne y bebe su sangre? Y vamos a después explicar esto, porque muchos piensan que Juan capítulo 6 es eucarístico, que está hablando de la Eucaristía, de la transubstanciación en la Iglesia Católica. Voy a hacer un video de esto más adelante, pero este no es el tema del día de hoy. Pero es el mismo pasaje. Jesús está citando o haciendo alusión al capítulo de Éxodo, el versículo 16, donde el pueblo que Dios había rescatado tenía hambre en el desierto, y dice que el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo, y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. O sea, Dios iba a hacer llover pan del cielo, que era una especie de pan que se conoce como maná. Maná en hebreo significa ¿qué es? Porque no sabían qué es. Algunos creen que es algún fruto de un árbol que era altamente nutritivo, que Dios hizo soplar ese árbol sobre el pueblo y que cayera y que la gente pudiera alimentarse, y gracias a ese tipo de fruto de ese árbol la gente pudo alimentarse y Dios les sostuvo para que no murieran en el desierto. Y dice Dios, esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, porque también Dios mandó codornices. Dice, pues ya los oyó murmurar contra él. Es interesante que el pueblo en el desierto estaba murmurando contra Dios y contra Moisés, diciendo, nos hizo venir acá a morir de hambre, ¿dónde está la salvación de Dios? Y vimos su poder, pero mira, en medio camino nos abandona.
Así a veces los cristianos, algunos hacen, se sienten ante las calamidades de la vida que Dios los ha abandonado y murmuran y se quejan de Dios. Y dice que, bueno, continuando el versículo, dice, porque ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, dice Moisés, sino contra el Señor. Yo solamente soy un siervo de Dios, dice Moisés. Estoy guiándolos a su voluntad. No tienen que murmurar contra mí. En realidad, ustedes están murmurando. Al murmurar contra mí, están murmurando contra Dios, quejándose de Dios, les dice Moisés. Y algo parecido estaba pasando con el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era la provisión que Dios había mandado, que el Padre había mandado para el mundo. Pero el pueblo estaba murmurando de Jesús. Oh, mira, sanó un hombre en el sábado, pero mira, no nos gusta esto de él. Y estaban quejándose del pan, del sustento que el Padre en este tiempo estaba mandando para poder darles vida eterna. Así como el maná fue un sustento que salvó al pueblo de morir porque fue alimento y nutrición, así de esta manera Jesús era el alimento que Dios enviaba al mundo para que a través de su muerte la gente fuera salva. Y bueno, y dice en el verso 15, como los israelitas no sabían lo que era el maná, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Es la palabra maná en hebreo. Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da de comer, el alimento que el Señor envía. Bueno, volvamos a Juan 6. Entonces, este es el contexto. Jesús está haciendo alusión en Juan 6 de Éxodo, donde Dios envió alimento el Padre, Dios envió alimento para sustentar al pueblo, y Jesús está diciendo, así como Dios envió ese sustento, yo soy el sustento ahora que Dios ha enviado, que el Padre ha enviado. Y dice, trabajen no por el alimento que perece. O sea, no pongan todo su esfuerzo en pensar en voy a seguir a Jesús para que nos dé de comer. O voy a desvivirme trabajando porque necesito dinero, que claro que es una necesidad, pero dice, no pongas ahí tu vida entera en hacer dinero cuando lo más importante es tu relación con Dios, tu eternidad y amar a las personas que Dios ha puesto en esta vida que es tan frágil. Entonces dice, trabaje no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre, o sea Jesús, era uno de los títulos de Jesús porque siendo Dios se vistió de carne y como hombre era un hijo de hombre. Dice, el Hijo del Hombre les dará, y es una alusión a Daniel capítulo 7, verso 14, donde un hijo de hombre les ha dado poder, gloria, imperio para que todos los pueblos le sirvan. Bueno, dice, porque al Hijo del Hombre, o sea, a mí, dice Jesús, es a quien el Padre ha marcado con su sello. Fíjate, este va a ser un tema bien importante que explica Juan 6:44. Está diciendo que a Jesús es el enviado del Padre, a quien el Padre ha puesto su favor en él, que es a quien envió como el Mesías para traer salvación. Dice el verso 29, voy a saltar en algunos versos, no los voy a leer todos, pero resaltar un tema importante que vemos, que en todo el Evangelio de Juan vemos que los religiosos judíos se creían que estaban agradando a Dios o al Padre en su forma de vivir porque trataban de guardar la ley o la Torá. Y sin embargo, cuando vino Jesús, muchos de ellos no creyeron en él, lo rechazaron, mostrando que no estaban realmente en sintonía con el Padre como ellos decían estar. Entonces Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Quieren vivir dentro de las obras de Dios o del actuar de Dios o del poder de Dios? Bueno, lo que tienen que hacer es confiar en mí, que he hecho milagros, que he cumplido las Escrituras. Yo soy quien el Padre envió. La obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Fíjate cómo Jesús espera y les recuerda y les invita a que crean, esperando que ellos pueden creer. No tendría sentido decir, pero ustedes no pueden venir a mí si el Padre no les da a creer. No, aquí lo que está diciendo es que ellos pueden creer en Él si ponen su corazón sensible y si reflexionan en las obras que Él ha hecho. Jesús decía, si no me creen por mis palabras, crean por las obras que hago. Y dice, si yo no hubiera venido y hubiera hecho obras entre ustedes, o señales o milagros, que nadie jamás habría hecho, no tendrían pecado. O sea, Jesús decía que las obras que Él hacía podían persuadirles o ser prueba de que Él era el enviado del Padre para salvar al mundo. Dice en el verso 40 más adelante,
Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿De quién es el que le envió? El Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida para siempre, vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjate que en Juan 6:44 Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, y yo le resucitaré en el día final o en el día postrero. Y aquí repite lo mismo, pero está diciendo que es posible que la gente vea a Jesús para que todo aquel, o sea, una invitación abierta, todo aquel que cree, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Bueno, lo que el texto dice después de Juan 6:44 es lo siguiente. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, y yo le resucitaré. Verso 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Fíjate, este pasaje es la clave de entender el verso 44, porque van juntos. No había división de versículos en la Biblia originalmente. Lo que vemos es que Jesús dice, bueno, primero les dice de que vengan a Él, que Él es el pan que el Padre envió al mundo, para que todo el que coma lo reciba a Él o crea en Él tenga viva para siempre o tenga vida eterna. Y dice, es que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Y entonces termina ese verso y sigue este versículo. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. O sea, no es nada más que el Padre dijo, tú sí, pero el resto no. Yo solo te arrastro a ti porque te elegí, pero el resto no. No, el versículo inmediato explica, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. O sea, ¿quién es aquel que el Padre trae o arrastra, como algunos dicen, que el Padre trae a los pies de Jesús? Porque nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trae. El siguiente versículo lo explica. ¿Quién es aquel que el Padre trae? Aquí lo dice. Todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Porque si alguien oye y aprende del Padre y tiene fe y cree en el Padre, entonces el Padre le revela y le muestra que Jesús es el Mesías, y entonces viene a Jesús. Ese es el contexto, el versículo, y vamos a probarlo en lo que sigue diciendo el versículo. Bueno, este pasaje, como podemos ver, cuando vemos Juan 6:44 a la luz del siguiente versículo 45, dice lo opuesto que el calvinismo dice que dice. Porque dice que todos pueden ser enseñados por Dios, como está escrito en los profetas. Y dice que si leen las escrituras, si leen los profetas, van a ser enseñados por Dios. Por eso Jesús decía, escudriñen en el capítulo anterior, escudriñen las escrituras, porque en ellas a ustedes les parece que tienen la vida eterna. Y ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y Jesús muchas veces decía que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley y en los profetas. Entonces dice que los profetas dicen serán todos enseñados por Dios. O sea, ve las escrituras y las escrituras hablan, por ejemplo, Miqueas 5:2. Tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las aldeas de Israel, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, y el principado será sobre su hombro, o sea, sobre él reposará el ser el gobierno o el poder de gobernar, como el Mesías, el descendiente de David. Y dice, y su nombre será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces ustedes lean los profetas, y los profetas, como dice, serán todos enseñados por Dios. Y bueno, y si son todos enseñados por Dios, cualquiera que se acerca al Padre y escucha al Padre, va a venir a mí. El que se acerca al Padre, el Padre le va a traer a mí. Pero ustedes dicen que aman al Padre y que tienen una relación con Dios porque supuestamente guardan el Shabbat y la Torah y guardan la ley estrictamente. Pero no, ustedes no conocen al Padre, porque si lo conocieran hubieran creído en mí. Y por eso es que nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Y el hecho que ustedes no están viniendo a mí es muestra que ustedes no conocen al Padre. Ese es el contexto, el corazón de Juan 6:44. Este pasaje dice que todo aquel que escucha al Padre puede venir a Él. Eso lo dice el versículo, dice el 6:45. Todo aquel que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. O sea, es posible escuchar al Padre y venir a Él. Bueno, Juan 6:47 continúa el contexto de Juan 6.
Dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Jesús lo dice. ¿Sabes que el Evangelio de Juan menciona alrededor de 100 veces el verbo creer? Es un libro hecho para que la gente sea persuadida a creer y tenga vida. Ahorita voy a compartirles Juan 20:31. Pero en Juan 6:50, vamos a continuar viendo el contexto. Dice Jesús, este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Está hablando Jesús simbólicamente, diciendo de que el que come de él, o sea, así como Dios envió el maná en el desierto, en Éxodo, a alimentar al pueblo de Dios cuando estaban sin alimento, y ese pan les sustentó y les permitió no morir y tener vida, pues ahora Jesús es quien el Padre ha enviado al mundo para que el que lo recibe, para que el que tiene una relación con él, para que el que cree en él, sea sustentado y tenga vida eterna y no muera. Y continúa diciendo el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Si alguno me recibe en su vida, vivirá para siempre. Y dice el verso 59, esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Ok, muy interesante. ¿Quién era la audiencia de Jesús? Una sinagoga de judíos, un lugar donde los judíos se reunían a recitar oraciones, a escudriñar las escrituras. Era prácticamente la iglesia de los judíos. Jesús estaba hablando a judíos, no necesariamente a sus discípulos, aunque más adelante se habla con sus discípulos. Aquí vemos que los religiosos judíos, al ser parte del pueblo de Dios, se jactaban de conocer al Padre y de obedecer la ley, pero en realidad rechazaban a Jesús, el enviado del Padre. No tenía sentido. En Mateo 3:9 Jesús les había dicho, no piensen que pueden decir tenemos a Abraham por padre. Como Abraham, somos descendientes de Abraham, el pueblo elegido de Dios, y tenemos la Torá, tenemos la ley de Dios, significa que vivimos en la verdad y conocemos al Padre y agradamos al Padre y estamos en Dios, pero en ti, Jesús, no creemos, y hasta lo acusaban de ser nacido de fornicación, precisamente por el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Nacido de una inmoralidad, lo acusaban, inclusive en el Talmud, un texto judío de a partir del siglo II, vemos una acusación contra el Señor Jesucristo de esta manera blasfema. Entonces lo que está diciendo Juan, el Evangelio de Juan, el tema es que Jesús es el Mesías enviado por el Padre. Es el tema y propósito de todo el Evangelio de Juan, de todo el libro de Juan. Miren, cuando Juan termina, queridos amigos, hermanos, termina con estas palabras. Y muchas otras señales hizo también Jesús, pero estas se han escrito, las que están aquí en este Evangelio de Juan, se han escrito ¿para qué se escribió el Evangelio de Juan? Para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El propósito de Juan fue escrito para persuadir a los hombres que crean, para darnos el registro de los milagros que Jesús hizo, de las palabras de sabiduría que Jesús habló, para que cuando tú y yo leemos las Escrituras, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, en nosotros crezca la confianza en Dios, la fe, y nos demos cuenta cuánto nos ha amado a Dios y confiemos y creamos en Él. Entonces, ese es el propósito del Evangelio de Juan, que creamos. Y desde que comienza Juan, comienza diciendo de que el verbo, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y dice en el verso 9, esta es la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. O sea, Jesús venía a este mundo y la luz de Jesús alumbra no solo a aquellos a quienes el Padre quiera traer, sino a todo hombre, a todo el que esté listo para ver esa luz y esté dispuesto a responder a la invitación de Dios. En Juan 1:11 al 12 dice, vino a lo que era suyo, el pueblo de Israel, pero los suyos, Israel, no lo recibieron. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A todos los que lo recibieron. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice Juan 1:11 al 12? ¿Quién es el que se convierte en un hijo de Dios? ¿Aquel que el Padre trae solamente? Por supuesto, pero es aquel que pone su fe en Dios, que responde a su mensaje, que va al Padre y el Padre le muestra a Jesús, y es a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes pueden ser hechos hijos de Dios? Todo el que cree en el nombre, significa en su persona. Entonces Juan 6:44
está hablando de cómo Jesús es el enviado del Padre. La identidad de Jesús es el asunto en cuestionamiento. En Juan 6 el asunto no es cristológico, es acerca de la doctrina de quién es Jesucristo. No es soteriológico, no es acerca de la doctrina de cómo salva Dios a las personas. Cuando Jesús dice nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, atrás de eso existe una confrontación. Estaba hablando en la sinagoga, una confrontación a los judíos de decir, ustedes dicen que buscan al Padre, pero en realidad no conocen al Padre, porque si conocieran al Padre hubieran venido a mí, pero nadie puede venir a mí a menos que el Padre no le traiga. Eso muestra que ustedes no están con el Padre. Eso es lo que Jesús estaba hablando. Era un asunto cristológico. Estoy terminando, queridos hermanos. Solo quiero leer algunos versos más para mostrar este tema, que es como un hilo que va por todo el Evangelio de Juan, mostrando la identidad de quién es Jesús. En Juan, de hecho, en el Evangelio de Juan se habla los 7 yo sois. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús hace declaraciones de su identidad y después muestra quizá algún milagro, como yo soy la luz del mundo, y da la luz a un ciego, y yo soy el pan que descendió del cielo y acababa de multiplicar los panes y alimentar a 5,000 personas. Los milagros validan su identidad y son escritos para que nosotros creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y en Juan 3:35 al 36 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, está Jesús diciendo, hey, yo no vine por mi propia cuenta. Yo soy el enviado de Dios al mundo para salvar al mundo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces el Padre ha entregado todas las cosas en Jesús. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo, fíjate lo que sucede, que el Padre, Dios no le dará vida eterna. Y la ira de Dios, el justo enojo de Dios contra nuestros pecados está sobre nosotros, porque no estamos bajo Cristo, quien es el que va a llevar nuestros pecados. Entonces, no pueden los judíos decir, sí, estamos agradando al Padre, pero no creemos en ti. Y hasta buscaban piedras para apedrear a Jesús, que se ve este tema en el Evangelio. Entonces vemos en Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. O sea, ¿dices honrar al Padre? Entonces honra al Hijo a quien el Padre envió. El que no honra al Hijo, el que no valora, entrega su vida a confiar en la obra del Hijo de Dios que vino a rescatarnos de nuestros pecados. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió o que le envió. Entonces vemos que otra vez que este es el contexto de Juan 6:44. Por eso dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Mostrando de que ellos decían que estaban con el Padre, pero en realidad no estaban agradando al Padre porque no estaban agradando al Hijo. No estaban confiando, honrando al Hijo. Juan 5:36 dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, todos los milagros que Jesús había hecho, de que el Padre me ha enviado. Otra vez, el tema constante de Juan es el Padre me envió, las obras que el Padre me envió hago, hablo lo que el Padre me ha dado para hablar. Y Juan 5:37 dice, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero no han oído jamás su voz. Otra vez, te fijas, este pasaje es buenísimo porque explica, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. ¿Por qué es que ustedes no han venido a mí? Porque el Padre no les ha traído. ¿Por qué es que el Padre no les ha traído? ¿Porque no los eligió para salvación? No, por la incredulidad y dureza de corazón de ustedes, porque no han oído jamás su voz. Porque el Padre mismo ha validado mi ministerio con los milagros y las obras portentosas que ha hecho a través de mí. Entonces, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Hasta una voz escuchó en su bautismo y dijo, este es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Y también en la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, dice, el Padre ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz. Dice el verso 39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Verso 40, pero ustedes, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Qué interesante, porque Jesús no está diciendo no pueden venir a mí, sino está diciendo no quieren. Jesús no dijo que no podían, Jesús dijo que no querían. O
O sea, el Padre les reveló en las Escrituras quién es Jesús. Jesús hizo milagros que nadie hizo, pero ellos tenían endurecido el corazón y no querían venir al Señor. Entonces ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida o esa vida que el Padre ofrece. Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. ¿Por qué es que el Padre no les trae a ellos? Porque no conocen al Padre. Si conocieran al Padre, el Padre hubieran recibido a Jesús y hubieran creído en Jesús. Juan 8:18 al 19, el Padre que me envió da testimonio de mí. No me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, a mí conocerían también a mi Padre. ¿Te fijas? O sea, el punto es que ellos, diciendo que conocen a Dios porque guardan la ley, porque son del pueblo de Israel, no conocían a Dios porque no había en su vida un corazón sincero en estas personas que Jesús estaba confrontando. No había un corazón sincero para con Dios. Era solamente una apariencia de religiosidad, pero en su corazón no había sinceridad. Si hubiera sinceridad, entonces hubieran creído en Jesús y el Padre, al honrar al Padre y tener comunión con el Padre les hubiera revelado y mostrado quién es realmente Jesús, pero ellos no querían ver, tenían endurecido el corazón y no honraban al Padre. Juan 8:54, es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Hermanos, este es el contexto de Juan 6:44. Si se fijan, les mostré que hay un hilo que traza todo el Evangelio de Juan, sobre todo en esta sección, y muestra la incredulidad de muchos judíos de no creer en Jesús, diciendo que supuestamente ellos honran al Padre. Ese es el tema que vemos y en ese contexto se puede explicar el versículo de Juan 6:44. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios o del Padre, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuál era el requisito para poder conocer si Jesús venía de Dios? Querer hacer la voluntad del Padre. Ellos no querían hacer la voluntad del Padre, aunque de labios para afuera decían, Él es nuestro Dios. Entonces dice, conocerán si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Estamos terminando. Entonces vamos a concluir. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Hay un pasaje que el mismo Juan escribe, pero no en su Evangelio de Juan, sino en su carta, en Primera de Juan, que otra vez vemos en el corazón del apóstol Juan este tema que arde en su corazón. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. O sea, ustedes judíos, volviendo al contexto de Juan 6, dicen que tienen al Padre, dicen que aman a Dios, le llaman su Dios, pero ustedes han negado al Hijo que Dios envió al mundo para salvarles, al pan que descendió del cielo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Entonces, el asunto de Jesús, cuando Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trae, no es ponerte los lentes calvinistas y decir, oh sí, nadie puede ser salvo a menos que Dios lo eligió. Ese para nada es el asunto. El asunto de Juan es que es mostrar la incredulidad de hombres religiosos que decían conocer al Padre y agradar a Dios y en realidad no conocían a Dios porque habían despreciado a Jesús. Y es en ese contexto en que el Padre, para venir a Jesús, les tiene que traer, mostrando de que tienen que ser personas sensibles a Dios, en sintonía con Dios, que buscan agradar a Dios. Y si buscan agradar a Dios, van a haber visto que lo que Jesús hablaba eran palabras de sabiduría, eran las escrituras, eran milagros y portentos que nadie había hecho, y entonces iban a decir sí, así como Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y le dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. ¿Por qué es esto? Porque Nicodemo escuchaba al Padre. Nicodemo era un hombre sensible al Padre y vio lo que Jesús hacía y tenía un conflicto en su corazón porque sabía que sus colegas religiosos rechazaban a Jesús y fue en la noche en Juan capítulo 3 a ver a Jesús. Bueno, entonces en primera de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ese es el asunto de Juan 6:44. El contexto de Juan 6:44 es que Jesús es la provisión del Padre, el pan que descendió del cielo a través de su vida, que Él vino a nosotros y dio su vida en la cruz, es nuestro sustento espiritual para que al confiar en Él tengamos vida eterna. Él es la provisión del Padre. Y si los religiosos judíos realmente estuvieran escuchando al Padre, vendrían a Jesús. Ese es el punto de Juan 6:44. Juan 6:44, en otras palabras, dice,
los que verdaderamente aman al Padre, Él, el Padre, los traerá o confirmará quién es el Hijo, quién es Jesús, y entonces podrán creer en Él. Y los que no reconocen a Jesús, no conocen al Padre, aunque digan que es su Dios. Y los que aman al Padre, reconocerán a Jesús, pues es Él a quien el Padre ha enviado. Este es el contexto de Juan 6, capítulo 44. Espero que lo hayan entendido. Muy, muy sencillo, ¿verdad? No es lo que el calvinismo dice que es. Es muy sencillo. La posición calvinista no puede ser cierta a la luz de todo el Evangelio de Juan, que fue escrito para que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No es todo aquel que el Padre eligió o todo aquel que el Padre quiera traer, sino para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el propósito del libro es que Jesús hizo muchas señales, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Si fue de bendición para ti este video, te animo por favor a que lo compartas y se lo envíes a alguna persona que quizá te ha mostrado este texto en algún diálogo que has tenido con algún calvinista. Espero que les sirva a nuestros hermanos calvinistas para reconsiderar que Juan 6:44 no pasa la prueba a la luz de su contexto y a la luz de toda la carta de Juan de decir lo que ellos dicen que dice. Juan 6:44 sencillamente es la explicación de que los judíos decían amar al Padre y conocer al Padre, pero en realidad no lo hacían porque no habían venido a los pies de Jesús. Porque si honraran al Padre, entonces el Padre los hubiera traído, pero no tenían comunión con el Padre. Eso es todo lo que Juan 6:44 dice. Y el mismo contexto dice de que serán todos enseñados por Dios y constantemente hace invitación a que la gente venga y crea. Bueno, espero que sea de mucha bendición. Es muy claro el contexto. Les mando un abrazo fuerte. Gracias por haberse conectado. Déjame tus comentarios aquí abajo en el video si fue de bendición para tu vida. Si hubo algún aspecto que te aclaró, por favor compártelo con todos nosotros. Les mando un abrazo. Que Dios los bendiga grandemente y continuamos en contacto. Hasta luego.